que una vez más podemos estar reunidos por este medio. Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos todos a esta reunión y vamos a entrar directamente en el estudio de la palabra de Dios. Vamos a redimir el tiempo, aprovechar el tiempo. Y abra su Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Y voy a dar lectura a ese versículo y vamos a estar analizándolo en esta mañana. Vamos a estar desglosándolo y cuántos mensajes podemos encontrar en ese versículo que de tamaño es corto, pero de contenido es grande, es maravilloso. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 14, dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Y vamos a estar conversando un poco bajo el título Con Dios y su Hijo Jesucristo. Con Dios y su Hijo Jesucristo. Bueno, no podemos ni debemos predicar un evangelio sin Dios. No podemos ni debemos predicar un evangelio sin Dios. Ciertamente la estrategia de la gran mayoría de las iglesias que usted se va a encontrar es que se han dedicado a predicar un evangelio cristocéntrico, así lo han denominado, un evangelio cristocéntrico. Solamente se habla de Cristo, solamente hablan de Cristo, 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 y trae esto como consecuencia que de Dios, del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, se habla muy poco en la iglesia o simplemente no se habla nada. Usted va a encontrar que simplemente le hablan de Cristo, de Jesús, Jesucristo, pero de su papá, del papá de Jesucristo, muy poco le hablan o a veces absolutamente nada le hablan del papá de Jesucristo, porque para algunos él es el mismo papá. O sea, el hijo es el mismo papá, entonces no le hablan del verdadero papá del Señor Jesucristo. Unos están empeñados incluso en predicar en que el mensaje que trajo el Señor Jesucristo fue que Él iba a reinar allá en el milenio, aunque ciertamente va a haber un reino milenial y el Señor Jesucristo va a ser el rey allí en ese reino milenial. Ese no fue el mensaje que trajo el Señor Jesucristo. Él no vino a hacer propaganda de su reino, sino que Él vino a hablar de su papá, vino a hablar de Dios y vino a hablar de la obra que Dios estaba haciendo por medio de Jesucristo al venir Él a este mundo. Otros se empeñan en predicar que Jesucristo vino a perdonar los pecados. Y hago una pausa para que usted piense en lo que acabo de decir. Dicen que Jesucristo vino a perdonar los pecados, cuando lo que dice la Escritura es que Jesucristo vino para que recibiéramos perdón de pecado. Jesucristo no vino a perdonarnos, vino para que pudiésemos ser perdonados por Dios. El Señor Jesucristo se entregó por nosotros para que Dios nos perdonara. Y de eso muy rara vez usted va a escuchar que alguien le hable, sino que van a decirle que Jesucristo vino a perdonarle los pecados. Cuando la Escritura dice bien claro, si usted va al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 32, Efesios 4, versículo 32, dice, antes sed benignos unos con otros. Antes, sé benigno unos con otros, misericordioso, perdonándoos unos a otros, como Jesucristo también os perdonó a vosotros en Dios. Así dice su Biblia. ¿Verdad que no?
Dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. De manera que el que perdonó nuestros pecados ha sido Dios gracias al sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y yo sé que su mente empezó a dar vuelta, pero el versículo tal dice, "Pero vamos a buscarlo, no se preocupe. Es que hay suficiente prueba de que nosotros como seres humanos pecadores estábamos enemistados con Dios, no con el Señor Jesucristo. Imagínese que usted se haga enemistad con su esposa o que haga enemistad con sus hijos y vaya donde el vecino para que el vecino le perdone y entonces el vecino le perdonó la ofensa que usted le hizo a su esposa. ¿Cómo así? Esto no funciona. Si nosotros estamos enemistados con Dios, quien tiene que perdonarnos nuestros pecados en Dios. Dice el libro de Mateo capítulo 6, versículo 9 al versículo 15. Mateo capítulo 6, versículo 9 al versículo 15. Vosotros pues oraréis así. Yo sé que esta porción usted la conoce, es bastante usada, pero muchas veces muy poco le hemos prestado atención. Mateo 6, 9 al 15 dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Y qué le va a decir al Padre? ¿Qué le va a decir a Dios? Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación. Ah, hermano, ahí está hablando de deuda, no está hablando de pecado. No se preocupe, siga leyendo para que usted vea. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y mire lo que agrega entonces. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro hermano Jesucristo. No, dice vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, el que ha perdonado nuestros pecados es Dios por medio de Cristo, gracias al Señor Jesucristo, al sacrificio que hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Bueno, si eh, ha tenido pues el valor para quedarse hasta allí, quédese un poquito más. Quédese un poquito más y vamos a entrar un poco más profundo en la palabra de Dios, porque no cabe duda que el Señor Jesucristo, cuando predicó, no dejó por fuera al Padre, siempre habló de su Padre, siempre habló de Dios, pero ¿qué ha pasado con los diferentes grupos a nivel religioso? ¿Qué ha sucedido? Bueno, han cometido el mismo error que hizo el pueblo de Israel. Esto ha sido una constante. Si usted va a Jeremías capítulo 2, versículo 13, usted consigue allí que dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles son esos dos males? Número uno, me dejaron a mí. Grave error. Grave error. Dice, me dejaron a mí. Y no estoy hablando de mí, de Asbel. No, le estoy hablando que Dios está diciendo, me dejaron a mí, dejaron a Dios. Y el segundo mal que hicieron, y cavaron para sí cisternas. Cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mi fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas,
cisternas rotas que no retienen agua. Hermano, pero esa afirmación es grave porque usted sabe que la gente está predicando a Jesucristo y entonces, pero ¿cómo así? Bueno, la Biblia dice que dejaron a Dios y si nosotros predicamos un evangelio que solamente habla de Cristo, ese evangelio es incompleto. Y si predicamos un evangelio que solamente habla de Dios, ese evangelio es incompleto. Nosotros debemos predicar a Dios y a su Hijo Jesucristo. A Dios y a su Hijo Jesucristo. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22 al 24. San Juan, capítulo 2, versículo 22 al 24. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces es necesario hablar de Dios y de su reino, de Dios y de su amor, de Dios y su misericordia para con el ser humano. Y es necesario hablar de su Hijo amado que murió en la cruz del Calvario, que fue entregado, inmolado por nuestros pecados, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El libro de Hechos, capítulo 28 al 31. Y usted puede leer allí todo el capítulo 28 después con calma. Habla de las cosas que estaba haciendo el apóstol Pablo allí mientras estuvo preso allí en Roma. Y una de las cosas que resalta era lo que estaba predicando Pablo. ¿Qué era lo que predicaba Pablo? Dice que predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pero a mí me gustaría leer un poquito más arriba. Déjeme busco completo la porción y la leemos. Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28. Vamos a leer desde el versículo 16. Desde el versículo 16 en adelante. Mire este resumen aquí, Pablo hablando con estas personas. Dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, pero, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con estas cadenas. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal contra ti, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba
y les testificaba, les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndole acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo estas palabras. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y dile, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. Mire, le hablaba de la salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento, que fue el último versículo que leímos, es Hechos 28:31, predicando el reino. Mire que no dice del reino, sino el reino de Dios, porque Dios está reinando. Dios reina y reinará para siempre. Dios reina. No está refiriéndose al milenio, sino que se está refiriendo a ese reino de Dios que llena los cielos y que hace como Él quiere. Entre las cosas que Dios hizo fue enviar a su Hijo amado para socorrernos a aquellos humanos que habíamos caído de la gracia de Dios. Bien, entonces vamos a revisar el texto donde empezamos. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 14. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 14. Les dije que era un versículo corto en cantidad de letras, pero grande en contenido, en conocimiento, en las cosas que podemos ver allí en ese versículo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. En este versículo, pues podemos ver la primera expresión, la primera frase. Y Dios que levantó al Señor. Aquí está poniendo, nos está diciendo que alguien levantó a otro. Alguien levantó a otro. Dios levantó al Señor. Dios levantó al Señor. Pero preste atención porque aparecen dos frases que el mundo ha confundido y yo estoy 100% seguro que lo han hecho adrede para causar confusión en las demás personas. Permítame decirle que Dios y Señor no es lo mismo. Si va a Efesios capítulo 4, versículo 5 al versículo 6, dice un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Y si va a Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Y en Primera de Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. De manera que estamos hablando de dos personas separadas la una del otro, aparte el uno del otro, no es la misma persona. Dios y Dios y un Señor. Un Dios y un Señor. Bueno, en el versículo que estamos analizando, 1 Corintios 6, 14, perdón, dice, y Dios que levantó al Señor. Y Dios que levantó al Señor. Les comentaba que es frecuente en el mundo,
en el mundo secular y en el religioso, mezclar, confundir lo que es la palabra Dios con la palabra Señor. Y para ellos Dios y Señor es lo mismo, es sinónimo, pero no es así, no es así. Dios y Señor no es lo mismo. Dios es el creador del universo, el ser supremo, el máximo, a nivel de todo el universo. Dios es el que creó todas las cosas. Señor, Señor puede ser cualquiera, pero cualquiera no puede ser Dios, ni Dios es cualquiera tampoco. Si usted está casada, usted, allí a su lado, su esposo le dicen Señor. Si usted conoce a alguien que tenga dinero, le dicen Señor. Y así puede hacer una lista grandísima de a quienes decimos Señor. Incluso si una persona ya es mayor de edad, eh, bueno, puede ser mayor de 30 años para no meter a los jóvenes, porque a los jóvenes no les gusta que le digan Señor, uy, se sienten viejos. Se sienten viejos y le dicen Señor, pero pongámosle por encima de 30, 35 años, cualquiera le dice Señor. Y por el hecho de que le digan Señor, ¿eso le hace Dios? ¿Le está diciendo Dios? No, no le está diciendo Dios, porque Dios solamente hay uno. Dios solamente hay uno. Señor, hay mucho. Estoy hablando de Dios verdadero, porque la Biblia dice que hay muchos dioses y muchos señores. Hay muchos dioses y muchos señores. Si usted no lo ha visto antes, vaya a Primera de Corintios, capítulo 8, Primera de Corintios, capítulo 8, para que usted vea que no solamente hay un Dios, sino que hay muchos dioses. Y no me lo vaya a confundir aquí. Capítulo 8, versículo, mm, versículo 5. Pues aunque haya algunos que se llamen, mm, hay algunos que se llamen dioses. Y mire, dice, sea en el cielo o en la tierra. Como hay muchos dioses y muchos señores. De manera que quien se llame Dios, hay mucho, pero cuando hablamos del Dios verdadero, del ser supremo, del creador de todo, el que sustenta y sostiene el universo, el que es causa de todo lo que hay, dice para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Para nosotros solo hay un Dios, el Padre. De manera que la gente le llama a Dios a cualquier persona y le llama Señor a cualquier persona, pero la realidad es que ninguna de esas personas que le dicen Dios, ninguna de esas personas que le dicen Señor es capaz de hacer las cosas que el Dios verdadero hace. Ninguna. Lo que han tratado es causar confusión en la persona y por eso utilizan estos términos de Dios y Señor como si fuese la misma palabra para causar confusión porque tienen el afán de catalogar a Jesucristo como Dios y en especial catalogarlo como el mismo Padre. Entonces, como están empeñados en querer mostrar que Jesucristo es el Padre, entonces dicen, es que Señor es lo mismo que Dios y no es lo mismo, no es lo mismo. Dios es Señor, pero un Señor no es Dios. Dios es Señor, pero alguien que sea Señor, eso no lo hace Dios. O sea, es en una sola dirección. Dios es Señor porque Él gobierna, porque Él rige, porque Él tiene autoridad, porque Él tiene... Dios es Señor, pero un Señor
el ser Señor, una persona cualquiera, eso no lo cataloga como Dios, no lo hace Dios. Entonces, esas, de esas cosas tantas que hay en la Biblia que solamente se dan en una sola dirección. Dios es Señor, pero los señores no son Dios. Se dan en una sola dirección. Hay muchísimas. Usted va a encontrar, por ejemplo, el Espíritu de Dios, pero usted no va a encontrar nunca en la Biblia que diga el Dios Espíritu. O sea, va en una sola dirección, el Espíritu de Dios, pero nunca va a encontrar el Dios Espíritu. Va a encontrar el Hijo de Dios, pero nunca va a encontrar el Dios Hijo. Eso no lo va a encontrar nunca. Entonces, siempre en una sola dirección, el Hijo de Dios, el Espíritu de Dios, ¿ve? El amor de Dios, pero nunca va a encontrar el Dios amor. O sea, esas cosas no la va a encontrar nunca en la Biblia, simplemente en una sola dirección. Entonces, Dios es Señor, pero por el hecho de que alguien sea Señor, eso no lo constituye en Dios, porque Dios y Señor no es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, como en la Biblia aparece que Jesucristo es Señor, entonces quieren forzar a que esta palabra Señor tenga el significado de Dios, que Dios y Señor sea lo mismo. Lo que no quieren ver, les cuesta ver que Jesucristo es Señor porque Dios le hizo Señor y Cristo. Y cuando usted pone énfasis en ese detalle de que Dios hizo a Jesucristo Señor, entonces allí hay dos personas separadas, uno con autoridad sobre el otro, porque el que hace Señor a otro es porque tiene mayor autoridad que el otro. Hechos capítulo 2, versículo 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, para que no quede duda, a quien vosotros crucificasteis, porque sepan que no está hablando de cualquier otro Jesús, sino el que murió en la cruz del Calvario. A este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Mire, si agarra usted este versículo de Hechos 2:36 y sustituye la palabra Señor allí por Dios, porque según es sinónimo y tiene el mismo significado, y si usted sustituye esta palabra Señor allí en el versículo, quedaría algo así como Dios le ha hecho Dios y Cristo. Y entonces eso sería un error mayor todavía, porque estaría diciendo que el Padre, que Dios, hizo al Hijo Dios. Y tendríamos entonces un Dios Padre y un Dios Hijo. Y por eso es que hacen ese enredo para hacerle creer a la gente que el Señor Jesucristo es Dios o que es un Dios. Esto contradice abiertamente las Escrituras, porque en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 10, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis. Conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. De manera que el único Dios verdadero es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No se formará Dios después de Dios, no habrá otro Dios, sino solamente el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El que hizo a Jesucristo Señor, lo dio a la iglesia como Señor. Por eso el Señor Jesucristo es nuestro Señor. Por eso es nuestro Señor. Y encontramos que Dios hizo a Jesucristo Señor. Y si cambiamos la palabra Señor entonces por Dios, estamos diciendo que Dios hizo otro Dios, que hizo a Jesucristo Dios. Bien, el texto donde empezamos, 1 Corintios 6:14, dice bien claro, y Dios que levantó al Señor. Y Dios que levantó al Señor.
Ahora vamos a ver allí no solamente que hay una diferencia entre Dios y Señor, sino que Dios se encargó de levantar al Señor. Y cuando habla de levantar, no solamente no está haciendo, perdón, referencia al hecho de que Dios levantó a Jesucristo como Salvador, porque eso también lo hizo, sino que está hablando de la resurrección de Jesucristo. Dios levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos. ¿Eh? Dios levantó al Señor Jesucristo de los muertos. Por eso dice, y Dios que levantó al Señor Jesús, perdón, al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. También a nosotros nos levantará con su poder. Bueno, a pesar de que estas cosas están claramente en la Biblia, hablábamos en días pasados, tocando esto mismo, es tremendo ver que cómo hay grupos que se empeñan en decir que el Señor Jesucristo se levantó a sí mismo de la tumba, que Él, con su propio poder, como Él es Dios, entonces Él mismo se levantó de la tumba. Eso es un error grave por varias razones. Puntualmente, porque la Biblia enseña lo contrario. La Biblia dice que Dios fue el que levantó al Señor de entre los muertos. Y segundo, que un muerto no puede levantarse. Si estaba muerto y él mismo se levantó, significa que no estaba muerto, que lo que hizo fue engañar. Un muerto no se levanta. A alguien que está dormido puede despertarse, pero a alguien que está muerto no se levanta. Así que tenga cuidado, eso de que llegaron y le jalaron el pie en la cama en la madrugada y que se me apareció mi tía, mi abuelo, eso es mentira del diablo. Ninguno de esos familiares que ya murió puede levantarse de los muertos. Ninguno. Con toda la certeza, con toda la confianza, repréndalo, porque eso es un espíritu inmundo tratando de hacerse pasar por su familiar. Aunque tome la fisonomía, la figura, la apariencia de su familiar, es que se parecía, yo lo vi, es igualita a mi abuela. Repréndalo, que el diablo es engañador. Ese es un espíritu inmundo haciéndose pasar por alguien que estuvo vivo en esta tierra. Pero no debemos dejarnos confundir. Por eso no debemos dejarnos confundir, porque esos espíritus inmundos se transforman, toman la forma para hacerle creer al ser humano que su familiar aún está por allí dando vuelta. Y eso no es así. Nosotros debemos predicar lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí vuelve entonces, repite que Dios levantó al Señor. Dios levantó al Señor. ¿Qué? De entre los muertos. Que eso no nos quede ni la menor atisbo de duda. Dios levantó al Señor. ¿Por qué necesitamos estar bien seguros de esto? Porque así como Dios levantó de los muertos al Señor Jesucristo, así esa es nuestra esperanza, que un día Dios nos levantará a nosotros de entre los muertos. Así como Dios levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos, así también Dios nos levantará a nosotros de entre los muertos. ¿Cómo será esto? Bueno, Primera de Corintios 6:14, estamos viendo allí que dice, también a nosotros.
Y Dios que levantó al Señor Jesucristo, también a nosotros nos levantará con su poder. También, así como levantó al Señor Jesucristo, así nos va a levantar a nosotros. Esa es nuestra esperanza. Un día seremos resucitados de entre los muertos. Pero muy pocas personas usted le escucha decir que están esperando ese día, el día postrero, cuando Dios le resucite. Y hay algunos que lo dicen porque catalogan al Señor Jesucristo de Dios y entonces para expresar de que Jesucristo los va a levantar, entonces le llaman Dios. La Biblia dice que Dios el Padre nos va a levantar, nos va a resucitar, así como resucitó al Señor Jesucristo. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 11. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 11. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿de qué espíritu está hablando? ¿Quién fue el que levantó al Señor Jesucristo de los muertos? Dios. Y entonces el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿cuál es ese espíritu? El espíritu de Dios. El espíritu de Dios. Entonces, si el espíritu de Dios que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Vuelvo y lo leo por si acaso queda duda. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Aquí habla de un proceso, de un mecanismo, cómo van a ocurrir las cosas. Dice que entonces que va a haber una vivificación de nuestros cuerpos y que esa vivificación de nuestros cuerpos la va a hacer Dios por medio de su Santo Espíritu. Ahora, se le ha dado la potestad, se le ha ordenado al Señor Jesucristo que sea Él quien dé la orden. Y esto es lo que confunde a las personas. Como la Biblia habla de que Jesucristo va a dar la orden, entonces piensan que es Jesucristo el que va a resucitar a los muertos. Cuando dice la Biblia bien claro que es Dios por medio de su espíritu que va a levantar a los muertos. Pero quien va a dar la orden es el Señor Jesucristo. Y no se confunda. Eso es como si usted está en su casa, usted que tiene hijos y vive, está ahí en su casa y necesita que algo se haga y usted le da la orden a su hijo y su hijo va y lo hace. Entonces, ¿quién lo hizo? Lo hizo el hijo. Sí, pero si no le hubiesen dado la orden, no lo hace, pero ni queriendo. ¿Ve? Entonces, algo similar, salvando las distancias, ocurre con esto. Dios le dio la autorización al Señor Jesucristo para que dé la orden en el día de la resurrección para que los muertos resuciten. Eso está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. De manera que va a dar la orden para que ocurra la resurrección. Y en ese momento en que se dé la orden, entonces el ente ejecutor de Dios,
Y quizás algunos es la primera vez que escuchen esta expresión. Yo la he usado en otras oportunidades y frecuentemente el ente ejecutor de Dios ejecuta la orden, va y hace la orden. Cuando Dios creó, voy a ampliar un poquito, aunque no es el tema de hoy, pero cuando Dios creó todas las cosas, usted consigue el relato en el libro de Génesis que Él dio la orden. Sea la luz, haya expansión, produzca la tierra. Esa palabra, esa orden dada es la señal, la orden para que el ente ejecutor de Dios haga las cosas y que el Espíritu de Dios vaya y haga, transforme. Por eso en el libro de Job habla de que el Espíritu de Dios nos hizo y el Espíritu de Dios renueva la faz de la tierra porque Dios da la orden y su Espíritu va y hace lo que Dios le ha ordenado. Bueno, cuando el Señor Jesucristo, el día de su venida, dé la orden para que los muertos sean resucitados, entonces el Espíritu de Dios va a obrar, va a ejecutar esa orden que da el Hijo de Dios. La Biblia dice que el Señor Jesucristo, con voz de mando y con trompeta de Dios, va a descender del cielo. Y los muertos oirán su voz y seremos resucitados. ¿Con qué poder? Con el poder de Dios, porque lo ejecuta por medio del Espíritu de Dios. El mismo poder que Dios usó para resucitar a Jesucristo de entre los muertos. Ese es el mismo poder que va a usar para que nosotros resucitemos de los muertos en el día postrero. Ese es el sistema. Dios se glorifica por medio de instrumentos. No es que nos concede un poder independiente, sino que nos da la autorización para que nosotros ordenemos y el Espíritu de Dios haga, obedezca, para que se haga lo que debe ocurrir. Eso es lo que se conoce como la capacidad para sanar o el don de sanidad, el don de milagro. Y dice la Biblia bien claro de que un mismo espíritu es el que hace todas las cosas y reparte como él quiere. El libro de Hechos, capítulo 19, versículo 11 al 12. Vamos a ver dos ejemplos, uno en Hechos 19, 11 y 12 y otro en Hechos 5, 15. Hechos 19, 11 y 12 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban los enfermos, se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Ya este texto lo hemos leído en otras oportunidades. Quiero hacer hoy el énfasis en la segunda parte de este versículo. Dice, aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Por ahí hay un video, una tal profeta, de que ella ya murió. Y entonces, después que murió, la gente no ha querido botar la ropa de esa profeta porque se llevan, ella usaba un cuellito aquí y ese cuellito van y lo ponen sobre los enfermos y los enfermos son sanados y los demonios se van, así emulando lo que está relatando aquí la escritura. Y entonces, alguien dijo, y si lo lavan se le quita el poder. Hasta allá llega la mentalidad del ser humano, y como si el poder está en el pañito. Ah, hasta allá llega la mentalidad del ser humano. Mire, no es el pañito, el delantal de Pablo. No es lo que hacía el milagro. O Hechos capítulo 5, versículo 5, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Qué era lo que sucedía allí?
¿Acaso era la sombra de Pedro? ¿Acaso era el delantal de Pablo lo que curaba? No, la sombra de Pedro simplemente lo que hacía era señalar a aquella persona en la cual el Espíritu de Dios iba a operar la sanidad, a operar el milagro, y el pañito de Pedro, eso, de Pablo, perdón, hacía lo mismo, señalaba el lugar donde el Espíritu de Dios iba a obrar, a hacer el milagro, pero no era la ropa la que tenía el poder, ni era la sombra la que tenía el poder. Es el poder de Dios que se manifiesta por medio del Espíritu de Dios. Es el poder de Dios. De esto estaba bien claro el apóstol Pablo, que es Dios a través de Jesucristo y que es Dios con su poder el que hace todas las cosas. Efesios capítulo 1, versículo 15, 22. Efesios 1, capítulo 15, perdón, capítulo 1, versículo 15 al 22. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Mire, la fuerza de Dios operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y las dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, insisto, repito, no era la ropa de Pablo, no era la sombra de Pedro, era Dios glorificándose en aquellos enfermos, donde caía la sombra de Pedro, donde se colocaba la ropa de Pablo. Dios, por medio de su espíritu, se glorificaba de una manera especial. Es Dios el que hace la obra. Es Dios el que hace, y de eso no le quede duda. Si usted va lleno del Espíritu de Dios a orar por un enfermo, sepa que no es usted el que va a sanar a esa persona, sino es que Dios se va a glorificar a través de usted por medio de su Santo Espíritu. Hebreos 2:4 dice, Hebreos 2:4, testificando Dios juntamente con ellos, testificando Dios juntamente con ellos, testificando Dios juntamente con ellos. Allí iba Dios, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad, según su voluntad. Y esto es bueno hacer el énfasis, según su voluntad, porque a veces pensamos que es según nuestra voluntad, según nuestro parecer, como nosotros queramos y a quien nosotros queramos. No, es según la voluntad de Dios por medio de su Espíritu Santo. Asimismo, Dios hizo milagros por mano de Jesucristo. Hechos 2:22. Varones e israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y este es un texto que ya hemos leído en varias oportunidades. Entonces, el poder es de Dios. Dios tiene un poder inherente a él propio y que se glorifica por mano de sus siervos. Dentro de esos siervos está el Señor Jesucristo. Ese es
el texto que estamos viendo, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará. ¿Con qué poder? Con su poder, con el poder de Él. Dios nos va a levantar con el poder de Él. De manera que cuando el Señor Jesucristo dé la orden, el poder de Dios va a actuar, el Espíritu de Dios se va a mover y va a hacer que los muertos resuciten. Dios, nuestro Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, obró, lo seguirá haciendo. Su brazo no se ha cortado. Dios sigue siendo poderoso por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, nuestra comunión, nosotros como cristianos, creyentes en el Evangelio de Salvación, nuestra comunión debe ser bien clara, como dice en Primera de Juan capítulo 1, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Con quién es nuestra comunión? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Con Dios y con su Hijo. Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El que quiere tener comunión solamente con el Padre, no se ponga a pelear con él. Déjelo si quiere tener comunión solamente con el Padre. El que solo quiere tener comunión con el Hijo, también déjelo tranquilo. Si no quiere entender, no se preocupe. En el caso nuestro, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Andamos con Dios y con su Hijo Jesucristo. Andamos con Dios. Y esta expresión tan frecuente en la Biblia, en cada una de las salutaciones, en los saludos de las cartas de Pablo, usted va a encontrar que dice Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si entendemos bien que uno es Dios y otro es nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a entender cada uno de estos saludos que el apóstol Pablo hizo en las epístolas. ¿Ve? Y no debemos tener miedo de poder pronunciar el mismo saludo que usaba el apóstol Pablo. Hay gente que les causa piquiña cuando dicen, ¿quién vive? Dios y su Hijo Jesucristo. Es que los dos viven. Uno resucitó al otro y Dios vive por siempre, nunca ha muerto. Él está vivo. Y hay gente que causa incomodidad escuchar que Dios vive. Dios y su Hijo Jesucristo viven. Y nosotros no tenemos por qué preocuparnos de eso. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 3 dice, gracias y paz a vosotros. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto lo va a conseguir usted en Romanos 1:7 también. Gracias y paz a vosotros de nuestros padres y del Señor Jesucristo. En 2 Corintios 1:2. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Efesios 1:2. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Filipenses 1:2. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Colosenses 1:2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios
y en el Señor Jesucristo. Gracias y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Según de Tesalonicenses 1, del 1 al 2, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Lo acabo de leer, lo tengo repetido y perdóneme. Pero también dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primera Timoteo 1, 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracias, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Filemón 1:3, gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aparece 10 veces aproximadamente. Mire, pocas cosas en la Biblia aparecen repetidas como estas. Ahora mi pregunta, ¿por qué no es común en la iglesia? ¿Por qué no es común que esta expresión se use dentro de la iglesia? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Por qué prefieren usar expresiones que no son de la Biblia? ¿Por qué prefieren decir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Que solamente sale una vez y no dicen de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y sale una vez y está demostrado que es un agregado. Pero pongámoslo, que está allí, no hay problema. ¿Y por qué no dicen de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo? Porque no lo creen. Nosotros decimos lo que creemos. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Para nosotros esto no es un problema. Antes es una bendición, una confirmación de lo que creemos y confesamos, que Dios es nuestro Padre y su Hijo Jesucristo es nuestro Señor. Eso creemos, confesamos, lo decimos abiertamente, que Dios es nuestro Padre y su Hijo Jesucristo es nuestro Señor. Así que nosotros predicamos a Dios y a su Hijo Jesucristo. Andamos con Dios y su Hijo Jesucristo. Que Dios les bendiga grandemente.